Saludos y nuevamente bienvenidos a otro video de Cuentos para Lidiar. Muchas gracias por todos los comentarios, de verdad que es bien interesante. Recientemente recibí otra pregunta y de varias personas y se van en la misma línea. Y la pregunta es, Emanuel, ¿qué piensas sobre los ateos? ¿Qué pienso de los ateos? Es bien interesante. Yo personalmente me gustan los ateos. Me agradan los ateos. Y muchas personas se sorprenden cuando yo digo esto. Me dicen, tú te sientes así con los ateos, pero una persona tan espiritual. Yo digo, no, me encantan los ateos. Porque por mi experiencia, los ateos son personas que han sufrido una serie de retos o decepciones. Y es precisamente la razón por la cual son ateos. Yo no he conocido muchos ateos que no tengan razones válidas para ser ateos. En otras palabras, los ateos en general son personas sumamente inteligentes. Particularmente he conocido varios de ellos que se hicieron ateos luego de leer la Biblia. Esto es un tema bien controversial. Me decían, no, yo creía en la iglesia, yo creía en la palabra de Dios, pero me puse a leerla de principio a fin, de rabo a cabo, y surgieron preguntas. Y esas preguntas me llevaron a una lucha interna. Y en ese proceso de lucha interna llegué a una conclusión de que no creo en la iglesia. Y es interesante esto, porque si observamos bien, en los Estados Unidos y en otras partes del mundo hay iglesias de ateos. Sé que es algo un poco extraño en algunas áreas de Latinoamérica pensar en esto, pero sí. Los ateos son personas común y corriente como tú y yo. Son simplemente personas que tienen serias diferencias con las religiones formales. Y una diferencia con una religión informal no necesariamente es algo malo. Sé que algunos se asustan cuando yo digo esto, porque nos han enseñado a tenerle terror a la idea de no serle fiel a una iglesia. Muchas personas le da escalofrío, le da terror pensarlo. Pero ese temor no es un temor de Dios. Eso es un temor del ser humano. Dios ha existido antes que cualquier iglesia. Obviamente muchas iglesias no le convienen decir esto, porque muchas de estas iglesias dicen que no, Dios nos prefiere a nosotros. Entonces cada iglesia le dice a su congregación de que Dios los prefiere a ellos, a este grupo que somos nosotros. Y tiene un impacto psicológico porque crea una cohesión con el grupo y te sientes especial. Conceptos como el pueblo escogido. Ay, nada levanta el ego de un pueblo como decirle que eres el pueblo escogido por Dios. Ese mismo dialecto lo utilizó Adolfo Hitler con los alemanes, diciendo que ellos eran la raza perfecta seleccionada para la humanidad. Es la misma narrativa que presentan muchas religiones. De que precisamente nosotros somos los especiales. Los otros no tendrán el VIP que nosotros en nuestra iglesia tenemos. En un sentido de exclusividad. Y es precisamente este sentido de exclusividad que crea separación. Crea coraje, crea odio. ¿Ok? Crea muchos prejuicios.
Ese es el peligro precisamente de esto. Tenemos que estar pendientes de lo que estamos pensando. Cuando nosotros dejamos de pensar, podemos entrar en un área de comenzar a ser irracionales. Perdemos nuestro sentido común. Y eso es precisamente lo que pelean los ateos. Muchos de los ateos están pidiendo sentido común. Están declarando que no les gusta las religiones que le imponen cosas que no tienen sentido ni razón. De hecho, precisamente conozco ateos que una vez aprenden el dogma de su iglesia bien, regresan a ser creyentes. Conozco ateos que simplemente han sufrido algún trauma de niñez con la iglesia y la iglesia se ha convertido en el objeto de su agresividad, en el objeto de su malestar, de su odio. Pero precisamente la razón por qué tienen ese malestar y ese odio era porque han sido defraudados por su propia iglesia y por eso se sienten así. Así que el tema de la persona atea es un tema complicado. No podemos mirar, si eres creyente, no es correcto pensar que los ateos son los enemigos. No lo son. Son seres humanos, igual que tú, igual que yo, que simplemente tienen una serie de preguntas, inquietudes y dudas que los conmueven a cuestionar los dogmas religiosos. Puede existir tal cosa como un ateo espiritual. Y de eso podemos hablar en otro momento.